Tengo que elegir dos escenas y no resulta sencillo. Y la primera que escojo es una de las batallas que aparece en la película. Ocurrió en el Pozo Sotón, que acaba de cerrar definitivamente hace unas semanas. En junio de 2012 y fue el escenario de uno de los cortes de carretera más sonados de aquel verano. Cientos de mineros encapuchados empezaron a cortar la carretera desde muy pronto, desde el amanecer. Nada resulta improvisado en un corte de carretera porque todo está organizado y con el paso de los cortes uno a uno vas conociendo y vas entendiendo y pueden preverse cosas, ¿no? Al menos durante los preparativos, durante los inicios del corte de carretera. Lo rodé con una cámara SLR y el objetivo de serie que venía con la compra, igual que el resto de la película, y un micrófono básico sobre la zapata. El sonido era determinante y había que captar los registros con calidad, así que la única opción que te queda siempre es estar muy cerca de lo que estás observando y de lo que pretende rodar, ¿no? Esa proximidad también me impedía usar un trípode porque, entre otras cosas, necesitaba movilidad para ponerme a salvo o para escaparme, para buscar un nuevo encuadre, y con tanto movimiento y con tanta acción en el rodaje era necesario estar bastante libre y no tenía mucho sentido usar un trípode. La llegada de la policía siempre transformaba el escenario y empezaba la improvisación. A partir de ahí las cosas cambian totalmente. Y aquí, a partir de ese momento, lo importante es elegir el punto de vista y el espacio, ¿no? La forma de representar el espacio, porque al final es uno de los elementos más complejos en este tipo de rodajes. No es sencillo enseñar claramente el espacio al espectador y que reconozca el escenario y dónde está cada uno de los bandos del enfrentamiento, ¿no? En el caso de Sotón, además, había más dificultades porque había tres bandos, por contarlo de alguna forma. Estaban los mineros, los vecinos que apoyaban el corte de carretera de los mineros y la policía. Y en un momento dado decido aproximarme a la historia de los vecinos y reflejar su punto de vista. Es una apuesta narrativa que decides de manera improvisada y casi instintiva durante el rodaje, ¿no? Era una decisión arriesgada porque perdíamos la primera línea de enfrentamiento entre los mineros y la policía, pero también era muy importante para la narrativa de Remine, ¿no? Porque esta escena representa uno de los momentos más simbólicos de la película y nosotros además llevaba tiempo buscándola, ¿no? Durante el rodaje, ¿no? Y se produce cuando un empresario de un concesionario de coches que está al lado salta a la escena, se mete en campo para recriminarle a la policía que no dispare contra la gente y contra los escaparates, ¿no? Al final es un plano que muestra la dignidad de un ciudadano valiente que se enfrenta a la policía y que además la policía termina insultándole y él defendiéndose de los insultos de la policía. Bueno. A ver si se traga la palabra. Yo no soy ningún gilipollas. Estoy manteniendo muchas bombas. Aquella batalla al final duró más de 4 horas y terminó con los mineros atrincherados en el interior del pozo y la policía intentando lograr que salieran, ¿no? La otra escena no podía ser otra, ¿no? Que es la escena de la llegada de la Marcha Negra a Madrid, y que también además representa un reto narrativo y técnico bastante importante, ¿no? Fue también un reto para la producción, porque los sindicatos no querían que estuviéramos dentro de la manifestación, que no hubiera ningún medio de comunicación infiltrado desde dentro, y nos pedían que nos mantuviéramos al margen, que estuviéramos fuera de la manifestación contemplándola, ¿no? Pero para nosotros era terrible aquella situación porque podíamos perder el punto de vista que buscábamos, así que yo decidí correr y me puse junto a los mineros que había acompañado durante toda la marcha y al final ellos me defendieron y evitaron que la gente de seguridad me sacara de la manifestación y pude rodarla desde dentro, ¿no? Que al final era la idea, ¿no? No fue sencillo tampoco, lo rodamos sin trípode y sin añadir ninguna luz externa y porque había una multitud muy grande y apretaba y era difícil mantener el encuadre y sobre todo tomar decisiones, ¿no? Con aquel calor que había aquella noche y aquel follón, ¿no? Estaba también la importancia del sonido en esta secuencia, ¿no? Y los diálogos, mantenerlos con la calidad suficiente para que fueran distinguibles, y aquí la única alternativa otra vez para salvar el sonido y poder mostrar esos primeros planos era acercarnos, estar muy 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 próximos, ¿no? Aquí el punto de vista elegido en esta secuencia resulta bastante particular porque estamos muy acostumbrados a ver manifestaciones, pero siempre grabadas desde el exterior de la protesta, ¿no? Y en la escena de Remine todo se ve desde el punto de vista de los mineros, ¿no? No nos salimos en ningún plano de ese punto de vista y permanecemos dentro de la protesta toda la secuencia, ¿no? Para mostrar, entre otras cosas, lo más importante para nosotros, que eran las emociones de ellos, ¿no? Tras casi 500 kilómetros de esfuerzo, ver cuál era la reacción emocional de unos trabajadores que están luchando por su puesto de trabajo y que son aclamados por miles de personas tras esa terrible y enorme caminata con el calor del verano que habían hecho para defender la continuidad de sus empleos, ¿no? Yo había estado en muchas manifestaciones en la televisión o en otras coberturas,
pero nunca había visto la energía que hubo aquella noche. Aquello fue muy especial, nunca había encontrado aquello, ¿no? El reto era claro, era transmitir las emociones que yo sentí aquella noche, en mitad de aquella protesta del 11 de julio, llegando a Madrid, y encima cuando más daño estaba haciendo la crisis y los recortes del gobierno, ¿no? El reto era esto, ser capaz de trasladar esa emoción que yo sentí al espectador. Este era el reto narrativo y técnico de aquella secuencia, ¿no? Al final la escena es una de las más largas de la película y está construida con varias secuencias internas, yo diría esto. Las emociones van creándose hasta que descubrimos el enorme gentío que había, porque era importante que lo fuéramos creando increchendo, y la sorpresa de los mineros por aquella recepción del pueblo de Madrid, ¿no? Descubrimos en el montaje además que también durante el proceso que también podía ser el momento de enseñar a mi personaje, ¿no? Que llevaba escondido tras la cámara durante toda la película y al que al final terminan interpelando los propios mineros como si fuera el espectador. Nuestra idea es hacer un guiño, ¿no? Como si esa interpelación en el que me preguntan directamente si me esperaba aquello, lo sienta el propio espectador después de más de una hora de película. Realmente, ¿tú esperabas esto? Contéstame, coño. Yo tampoco. Me estoy quedando acojonado. Pero a pesar de las emociones no fue una noche victoriosa. El gobierno siguió sin ceder y no se sentó a negociar. De hecho, incluso descalificó la protesta y aprobó medidas excepcionales con más recortes al día siguiente. Ningún medio nacional incluyó la foto en la portada a la mañana siguiente y la escena además termina con una canción mítica de las cuencas mineras de un grupo asturiano llamado Nuberu, que se titula Dame Tira y representa la incertidumbre de los trabajadores, de los mineros esforzados, a pesar del éxito de esa marcha negra, de esa llegada multitudinaria a Madrid, pues no consiguen lo que le están pidiendo al gobierno, ¿no? Dame Tira es una expresión minera que apela al trabajo en equipo, a la unidad, cuando hay problemas fuera o dentro de la mina. Lo mesmo que perdí dentro, compañero, dame tira. Cuando sepas que estoy preso, verdad y libertad la vida, como si no